ofensas los unos hacia los otros y orad los unos por los otros para que seáis. No está hablando de la sanidad física, está hablando de la sanidad del alma, del corazón. Que en la medida en que yo me siento con la persona que me ha dañado y confieso aquello y oro en base a lo que yo he declarado, entonces yo soy sanado y la persona es sanada. Lo cuarto, Dios restaura lo que pasó. Por muy doloroso, la sangre de Cristo tiene poder. Escúcheme, siempre hay un punto de quiebre y el Señor nos lleva al punto de quiebre. Él quiere sanar muchas áreas en nuestra vida. Aún hay experiencias traumáticas en el área sexual. Yo tengo un tema que se llama el lado oculto del sexo. Quiero hacer un pequeño resumen porque sé que hay vidas que necesitan ser sanados en el área sexual. Personas que han sido afectados y han crecido y tienen ese gigante y no saben cómo vencerlo. Escúcheme lo que voy a decir. En el árbol genealógico de Jesús según la carne, en el Evangelio de Mateo capítulo 1, ahí está el árbol genealógico de Jesucristo. Es lo que los teólogos llaman lo que no se sabe o lo que no se dice acerca de la vida familiar de Jesús. No es de la vida personal de Jesús, es de la vida familiar de Jesús. Que si yo fuera Jesús, no me hubiera gustado que se contase. Pero quien lo está escribiendo es el escritor Mateo, que está hablando a los judíos, así como el Evangelio de Lucas es para los gentiles. El Evangelio de Mateo es para los judíos. Y un judío que leía esta escritura sabía de lo que Mateo estaba tratando de decir. Que la genealogía de Jesús según la carne está dominada básicamente por nombres de hombres. Solo hay el nombre de 5 mujeres. Pero cada una de esas mujeres tuvieron una experiencia sexual traumática. Y Jesucristo como que toma ese árbol genealógico a propósito, adrede, pero para darnos una enseñanza. La primera mujer que podemos ver en ese árbol genealógico de Jesús según la carne es Tamar. Tamar. ¿Quién fue Tamar? Era la nuera de Judá. Judá le había dado su primer hijo, pero aquel muchacho muere y no deja descendencia. Luego le entrega el segundo y también muere. Y ella se queda esperando hacer el tercero. Y crece, pero el padre, por temor a que el muchacho muera, no se lo entrega conforme a la ley. Entonces ella viene y se disfraza como prostituta y se llega a Judá y queda embarazada de él, pero ella ha cubierto su rostro. Cuando pasa el tiempo, se deja ver su embarazo. Y entonces Judá piensa que ella le ha sido infiel a su hijo Sela. Y la sentencia era la muerte, morir apedreada, conforme a la ley, a la tradición. Pero ella había guardado unos elementos y cuando se lo muestra a Judá, entonces él entiende que el hijo es de él. Entonces vemos aquí un pecado sexual de insecto, juzgado no solamente por la moralidad de la época de entonces, sino también por la justicia de Dios. Y yo no sabía que entre los antepasados de Jesús según la carne había un pecado sexual de insecto. Sin embargo, Mateo lo deja ahí, no lo esconde, sino que lo deja para darle una enseñanza a nosotros. La segunda mujer que aparece es Rahab, una ramera. ¿Qué hay detrás de una mujer ramera, una mujer violada? Tenemos que mirar las raíces. Cuando la corona española envió a los conquistadores, no envió la intelectualidad, envió los presos, aquellos hombres salvajes que vinieron conquistando, pero también violando a nuestras Indias. Y ese espíritu se arraigó en nuestros países andinos y se ha traspasado de generación en generación. Solo la iglesia puede romper aquel espíritu. Solo la iglesia. Rahab está en los antepasados de Jesús según la carne, la tatarabuela de Jesús según la carne. Yo no sabía que entre los antepasados de Jesús según la carne había una mujer que había sido prostituta. Luego está Ruth. ¿Quién es Ruth? Es una moabita. Para los judíos la tierra de Moab es la tierra de los malditos.
Es el producto, Moab, del pecado de insecto de un padre llamado Lot con su hija mayor. Yo no sabía que entre los antepasados de Jesús según la carne también había otro pecado sexual de insecto. Pero ahí está escrito. Luego dice, está Betsabé. ¿Quién fue Betsabé? La esposa de Urías. Se estaba bañando. David está viendo en el balcón. Se impregna. La hace llegar. Se acuesta con él. Hay pecado de adulterio acompañado de asesinato. Mire, estamos enfrente de un pecado sexual de adulterio. ¿Cuántos adulterios han dañado nuestras familias, nuestras juventudes? Por causa de un adulterio, cuántos matrimonios no se han quebrado. Y los más afectados son aquellos muchachos que crecen con el dolor de no ver al frente una autoridad paterna, una autoridad materna. Y crecen con el dolor. Y hay una tendencia a reproducir lo que hemos recibido de nuestros padres. Cuarto, vemos a María. Estamos enfrente de una madre soltera. La gente dice, ¿qué pasó, María? Bueno, lo voy a explicar. María, cuando estaba desposada con José, toda la sociedad sabía que el próximo paso era el matrimonio. Y de pronto irrumpe el Espíritu Santo y la escoge para ser la portadora del Salvador del universo. Pero lo que eso representaba en medio de una sociedad machista y una sociedad que tenía como ley que tales mujeres deberían de ser muertas, apedreadas. Y ella pagó el precio por recibir aquella palabra de Dios. Y usted sabe lo que puede sentir una madre soltera. Es el sentirse sola, sin el respaldo de un hombre, con la señalización que te estén señalando, que te esté juzgando. Usted no sabe lo que puede experimentar una madre soltera. ¿Cuántas madres solteras quizás hay en esta nación, hay en esta ciudad, que quizás están padeciendo el rigor del señalamiento, de la crítica? Pues yo te digo, hay alguien que te ama. Hay alguien que está contigo. Hay alguien que pagó un precio por ti. Escúcheme, después de esa experiencia sexual, en el caso de María, aparece Jesucristo. Y Jesucristo viene no para reproducir aquellas traumas sexuales, sino para determinar, parar de una vez por todas aquellas maldiciones y decir, de aquí en adelante todas las generaciones serán santificadas en el poder de la sangre. Hay sanidad por medio de Jesús. Y Él está aquí en esta mañana para sanar ese trauma sexual que estaba afectando tu vida. Pero la confesión juega un papel importante. Y yo estaba predicando en Argentina, en una emisora. Estábamos hablando un tema de parejas. Y al final ministramos sanidad en las parejas. Y empezaron a entrar llamadas al aire, en especial una mujer como de 55 años. Y ella dice, yo no entiendo cómo mi madre, cuando yo era una niña de 12, 13 años, me entregaba en brazos de mi padrastro. Y yo crecí, a los 20 me casé, pero nunca pude consumar el matrimonio. Por muchos años odié a mi madre y eso estaba marchitando mi vida. Pero hoy determino, ella confesaba con lágrimas, determino perdonar a mi madre y determino perdonarla porque el más grande me ha perdonado a mí. Escúcheme, el perdón es el instrumento que Dios va a usar para sanarnos del corazón. Mire, el perdón es una decisión que parte de la voluntad, no de las emociones. Porque si partiera de las emociones, tú nunca perdonarías por lo que sientes. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Pareciera que nos estuviera pidiendo algo imposible. ¿Cómo yo voy a amar a alguien que me ha hecho daño? Jesús lo que está tratando de decir es que aunque yo no quiera, por lo que siento, tengo que ejercer voluntad. Porque el que me lo está pidiendo ya lo hizo primero. Cuando Dios te pide algo es porque ya lo hizo primero. Una joven en Bogotá, en Fontibón, después de ministrar un tema como esto, se acerca y me dice, pero predicador, no es fácil perdonar a un padrastro quien te ha violado y una madre quien no te ha creído. Y yo le dije, sí, yo sé que no es fácil. ¿Tú crees que le fue fácil perdonar Jesús tu pecado y mi pecado?
Fue tu pecado y mi pecado quien llevó a Jesús a la cruz. Y sin embargo, él en esa condición pudo levantar su mirada al cielo y decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús nos enseñó la oración del Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas, así también como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y en la medida en que yo perdono, yo recibo el perdón de Dios. Retener el perdón es retener el perdón de Dios. Quien retiene el perdón es la persona quien es afectada. Usted no puede tener asideros. ¿Qué es un asidero? Esos pocillos que tienen una oreja y uno lo agarra para tomar. El diablo se asidera, se agarra de aquello, de aquel punto que tú le dejas. Pero en el momento en que tú determinas perdonar, no hay asidero donde él pueda agarrarse. Y yo he visto que a través de la sanidad del corazón, que en el momento en que las personas perdonan, son sanadas físicamente. Yo he visto cánceres ser sanados instantáneamente, tumores cancerosos, sinusitis, ser sanados en el momento en que la persona determinó perdonar. Hebreos dice: mirad bien, no deje alguno de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Una raíz de amargura te estorba el camino, te contamina el ambiente. Dice: mirad bien, no deje alguno de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabes? El perdón es una experiencia liberadora. Es una decisión. Hoy nos determinamos a perdonar. Quizás te toca perdonar a aquel profesor que no te dejó pasar de curso. Quizás te toca perdonar a ese padre que te abandonó, o esa madre que te abandonó. O quizás te toca perdonar a aquel que jugó con tus sentimientos. Pero el perdón es una decisión que parte del alma. La sanidad interior, porque es importante, no tiene nada que ver con salvación. Tú eres salvo en el momento en que recibes a Jesús. Pero la sanidad tiene que ver con el alma, con los recuerdos. Porque la sanidad que tú no recibes hoy, tus hijos serán los perjudicados mañana. La Biblia habla de un hombre llamado Gesté. Diga conmigo, Gesté. Dice que su padre era valeroso en extremo. Él era valeroso también, pero era hijo de una mujer ramera. Y cuando la Biblia señala eso y no lo oculta, es uno de los jueces de Israel. Dice que cuando su padre se llegó a una ramera y le da a luz a Gesté, él se separa de aquella mujer y se casa con otra, y esa otra le da otros hijos al padre de Gesté. Y Gesté, cuando crece, le dicen: vete de la casa, tú no heredarás, porque eres hijo de una mujer ramera. Yo sé que no es fácil crecer con un padrastro, con una madrastra. Quizás tuviste esa experiencia. La estadística dice que por cada 100 madrastas, 30 salen buenas, 70 te hacen la vida imposible. Bueno, eso es lo que dicen las estadísticas. Es un privilegio estar en el grupo de los 30. Pero yo te digo algo. Esa experiencia quizás está en tu mente y viste cómo se hizo diferencia con tus otros hermanos, y eso marcó, y hay una huella, y eso te está lacerando. ¿Sabes? Gesté esperaba de que el padre hiciera algo cuando lo echaron de la casa, pero el padre se queda callado y él sale. ¿Quién se le unen a él? Los enlutados, los afligidos, los atormentados. Yo me di la tarea de averiguar el por qué las mujeres se prostituyen, y me di cuenta que el 70% de ellas se prostituyeron buscando el abrazo en los hombres, el abrazo que no le dio su padre. Uno no puede dar lo que no ha recibido. Hay jóvenes que se van a la droga porque quizás no recibieron el amor de sus padres. Y Gesté se le unieron, fueron los enlutados, los afligidos, los atormentados. Se hizo jefe de ellos. Y cuando vienen a atacar a Israel, los ancianos notan que no hay ejército en Israel y van a pedir ayuda a Gesté. ¿Y usted cómo sabe que alguien está herido y necesita ser sanado? En la manera en que habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Le dicen: ayúdanos, Gesté, y él dice: ahora vienen a buscar mi ayuda. Cuando mi padre me sacó de la casa, ustedes no hicieron nada. O sea que había algo que estaba en el corazón de Gesté que él no había resuelto.
La sanidad que usted no resuelva ahora, aunque usted sea un líder, aunque usted ministre alabanza, aunque usted ministre adoración, aunque usted ministre predicación, pero si hay algo